el día cuando Haití se convirtió en la colonia más rica de toda Latinoamérica y el mundo. La historia de Haití es la historia de un reencuentro entre África y América. Es también la historia triste de una colonia basada en la esclavitud y la historia de miles de africanos expatriados a la fuerza y sometidos inhumanamente a un régimen de esclavitud humillante y desgarrador, levantándose así contra el imperio francés cuya misión era hacerlo de toda Europa, la cual recibió de esta pequeña isla del Caribe una gran lección que cambió todo el curso de la historia negra en Latinoamérica y el mundo. Uno de los primeros lugares con los que se topó Cristóbal Colón fue esta isla que hoy alberga a la República de Haití y la República Dominicana. Asumiéndola como territorio de la corona española, Colón la bautizó como la Española o la Española. Los nativos de esta isla eran conocidos como taínos, los cuales Colón llamó o se refirió a ellos como indios. De parte de los colonos españoles, hubo muy poco interés en la parte occidental de la isla, la cual fue ocupada por bucaneros ingleses, holandeses y franceses, los cuales se disputaron lo que los nativos taínos llamaban Ayití o Haití. Haití, que significa tierra de montañas, nombre indígena que decidieron conservar y que llevaría por sus libertadores. Por otro lado, los franceses asumieron gradualmente el control de esa esquina de la isla y en 1665 Francia la reclamó formalmente y la nombró Saint-Domingue. Francia y España llegaron a un acuerdo de paz para detener la guerra que se había iniciado en el viejo continente entre estas dos potencias, con lo cual Francia deseaba poseer esta isla del Caribe, la cual brindaba riquezas exorbitantes al Imperio español, quienes eran los propietarios de la misma. Por ello se elaboró el más bien conocido como Tratado de Basilea, el cual incluía el retiro de las tropas de Francia del territorio español a cambio de que España entregara a Francia el territorio español de la isla de Santo Domingo. La fuerte necesidad de la mano de obra hizo que desde épocas muy tempranas los españoles introdujeran esclavos africanos a la isla del Caribe. De la misma manera, Francia, quien controlaba una buena parte del negocio de los esclavos, fueron introducidos a la isla para desarrollar las tareas productivas que hacían cada vez más ricos a la corona. Para el año 1517 se estaba produciendo azúcar a nivel comercial para ser exportada hacia Europa. La difícil tarea del cultivo de la caña de azúcar y de los ingenios demandaba una fuerza muscular que tuviera mejores resultados que la de los indígenas. Además, la población indígena había menguado de manera significativa. Por esta razón, en el 1518, por autorización expresa del rey Juan Carlos I, comenzaba a otorgarse licencias para atraer a América y la española negros bozales, quienes eran esclavos recién traídos del continente africano y los cuales eran inexpertos en las labores requeridas en la isla. También denominaban a otros esclavos africanos llamados negros ladinos, quienes eran esclavos occidentalizados en Europa, los cuales eran servidores de los nobles españoles. Por otra parte, Saint-Domingue, nombre que se le dio al ser ocupada por los franceses, prosperaba de una manera gigantesca, tanto así que la economía de Saint-Domingue del siglo XVIII era más que toda África a la economía francesa del siglo XX. Su prosperidad se basaba en dos factores. Primero, la competitividad de sus materias primas. Saint-Domingue no solo producía azúcar, sino también café, algodón y añil. Poseía además, antes de la Revolución Francesa, 793 trapiches, añilerías unas 789, algodonerías 317, 182 destilerías de aguardiente de caña, 50 plantaciones de cacao, cafetales, caleras, tabaco, entre otras plantaciones que allí se cultivaban. Sin embargo, uno de los problemas más evidentes era el de la escasez de la mano de obra, ya que los indígenas habían sufrido el genocidio de la conquista y los esclavos negros introducidos por los españoles se encontraban mayormente en Santo Domingo. Los franceses convirtieron Saint-Domingue en una de las colonias más ricas del mundo y la más lucrativa del Caribe. Para 1789, el 75% de la producción de azúcar del mundo provenía de Saint-Domingue.
así como una gran parte de la riqueza y gloria de Francia. La enorme riqueza que producía la fabulosa colonia era extraída gracias a la importación de decenas de millares de esclavos al año y la implementación de un duro sistema de esclavitud. La alta demanda era resultado de la alta tasa de mortalidad de los esclavos. Su promedio de vida era de 21 años y muchos morían tan solo 3 meses después de haber llegado. Para solucionar esta dificultad, los colonos apelaron a la importación de trabajadores europeos, blancos pobres, mediante el sistema denominado enganje. Este implicaba un contrato de 3 años mediante el cual el trabajador quedaba sujeto a su amo en una relación de servidumbre, a cambio de la cual recibiría un pequeño salario, además del hospedaje y alimentación. Pero lo más importante era que al final les otorgaba una pequeña parcela de tierra para cultivar como libres. Los éxitos de este sistema fueron muy limitados debido a los altos gastos que implicaban y las dificultades que los pobres blancos, quienes acostumbrados a un clima más templado, les costaba trabajar en el abrasador sol del Caribe. Por ello, los franceses llegaron a la conclusión de que la única solución era importar esclavos africanos. Los esclavos africanos crecían exponencialmente por el tráfico excesivo negrero. De esta relación desigual creció hasta llegar a ser casi el 90% de la población colonial esclavos. De la misma manera excesiva como crecían en población, también menguaban por las enfermedades, el exceso de trabajo y el sadismo de sus amos, que eran los causantes de la mayoría de sus muertes. El capital político, económico y social, respectivamente, estaba dividido en varios sectores. En primer lugar, estaban los funcionarios y políticos coloniales. Casi todos los que integraban este sector provenían de Francia y se dedicaban a la administración, los cuales estaban en estrecha relación con el poder metropolitano. Luego le seguían los llamados grandes blancos, quienes eran comerciantes y terratenientes. Ellos eran dueños de las grandes plantaciones y de gran cantidad de esclavos. Eran poderosos económicamente, pero sin poder alcanzar puestos políticos. También estaban los pequeños blancos. En su mayoría eran pobres. Este grupo estaba compuesto por artesanos, marineros, empleados, entre otros. Por otro lado estaban los denominados affranchis, que significa liberados o libertos, los cuales eran claramente diferenciados por su color de piel. Eran mulatos y negros libres que poseían cierto capital económico y además tenían tierras, haciendas y por consiguiente esclavos. Aunque eran más acaudalados que los pequeños blancos, eran sometidos a un estricto control social y racial. Estos no podían ejercer cargos públicos, no podían obtener la ciudadanía o altos cargos en el ejército. Cuando estaban en lugares públicos, se les asignaban sectores separados. Por ejemplo, en teatros eran separados blancos de los negros. Otras formas de segregarlos era que tenían la obligación de cumplir servicio militar en una fuerza militar de seguridad dedicada al control de las plantaciones y a perseguir a los esclavos cimarrones. El escalón más bajo de la sociedad lo constituían los esclavos negros. Los esclavizados desempeñaban labores de todo tipo, tanto rurales como domésticas. En su mayoría eran actividades relacionadas con las plantaciones y en cuestión de derechos estaban sometidos a todo tipo de arbitrariedades, castigos y abusos. De la misma manera, no tenían derechos políticos, siendo así reconocidos más por animales salvajes que como personas. Eran demasiado los abusos que recibían los esclavos de parte de sus amos y de la comunidad francesa. Hubieron varios levantamientos de esclavos, los cuales muchos de ellos fracasaron y más que solucionar su situación, fue empeorando. Entonces, ¿por qué la revuelta de 1791 marcó un antes y un después en la historia de Haití y cómo triunfaron en ella? Resistieron de diversas maneras la violenta dominación física, económica, cultural y religiosa que se les imponía. La resistencia implicaba en acciones de todo tipo, colectiva e individualmente. Las acciones individuales
iban desde hurto de pequeños objetos al robo de bienes y producto, pasando por holgazanería o por realizar con lentitud las labores, hasta el maltrato hacia el amo o incluso llegar a causarle la muerte. Las acciones colectivas implicaban la huida masiva hacia el área alejada del control de los europeos, que era básicamente las zonas en las montañas o zonas selváticas, donde se recreaban sociedades autónomas donde intentaban rescatar sus tradiciones de orígenes africanas. Estas sociedades, cuyos nombres se les denominaban como cimarrones, palabra que se denomina a aquel animal que escapa de su amo para volverse salvaje. En estas pequeñas comunidades que se formaban en las montañas con una cultura y organización social distinta a la europea, lograban establecer sus propias expresiones culturales, como lo era el vudú y el creol. De origen sincrético, ambas expresiones les brindaban identidad a los esclavos, las cuales provenían de diferentes etnias africanas y les permitían vehicular sus anhelos de libertad. Estos tres elementos, la religión, el lenguaje y la forma de vida rebelde, producían esporádicamente estallidos violentos que se manifestaban en revueltas contra las clases dominantes, como lo fue el caso de la rebelión Macandal en 1550. Pero ninguna de estas revueltas prosperó hasta la revuelta en 1791. Para la época, se produjeron una serie de cambios que hicieron de este levantamiento de esclavos la simiente de la lucha por su independencia y el éxito de la misma. Ejemplo de ello fue la independencia de Estados Unidos en 1776, con sus nuevas políticas. La nueva política de exportación que firmó la corona francesa en 1784 y previamente la Revolución Francesa cuando se empezaba a implementar dichos cambios en la isla. Estos cambios externos generaron muchas revueltas en la isla, tanto así que en marzo de 1790 la Asamblea Nacional decretó la formación de asambleas coloniales, en las cuales estuviesen representados los ciudadanos propietarios, sin aclarar en dicho decreto la cuestión racial, cosa que generó bastante polémica y revuelta en la isla. Por supuesto que los blancos se opusieron y se negaron a aceptar la participación de los mulatos y negros libres. Esto provocó un gran conflicto político, al punto de que fueron excluidos de la asamblea todos los mulatos y negros libres. Esto terminó en conflicto armado por parte de los mulatos y negros libres, porque sus derechos no eran igualitarios ni respetados. La revuelta terminó en masacre, donde los mulatos y negros libres fueron duramente reprimidos y sus jefes descuartizados. Al final, Francia decretó en una nueva asamblea la participación tanto de negros como blancos, dando así la participación activa de los dos sectores. Este fue el telón de fondo del levantamiento de esclavos aquel agosto de 1791 y posteriormente Dutty Boukman, quien fue un esclavo de origen jamaicano y un importante sacerdote vudú o ugán, en la noche del 21 de agosto de 1791 se realizó una ceremonia vudú en Bois Caimán o Bosque Caimán, donde invocó una rebelión y a su vez nombró a Jean-François Papillon, Georges Vissaussou y Jeannot Voulier, conformando un movimiento rebelde que conseguiría la libertad de todos los esclavos de Saint-Domingue. Esa misma noche, varios hechos violentos tuvieron lugar en la zona norte de la colonia, la cual fue devastada, al igual que algunas plantaciones. En este ritual, Boukman profetizó que 3 esclavos, Jean-François, Vissaussou y Jeannot, terminarían en un movimiento de resistencia y revuelta que liberaría a los esclavos de Saint-Domingue. Acto seguido, se sacrificó un animal en esta ceremonia y Boukman exhortó a los participantes y oyentes a vengarse de sus opresores franceses y dejar de lado la imagen del dios de los opresores. Ya para 1792, la situación de la isla era crítica, tanto así que la Asamblea Legislativa envió a 5 comisionados, los cuales intentaron hacer un acuerdo entre los blancos y esclavos, pero fracasaron. Al año siguiente, los jefes de los esclavos insurrectos tomaron la iniciativa para poder lograr la paz. En ella pedían la abolición de la esclavitud
y que regresaran a sus tareas en las plantaciones a cambio de un salario, cosa que nunca pasaría, ya que los que aún continuaban en servidumbre recibían los mismos malos tratos. Por esta y varias razones, también fracasaron en las negociaciones. Posteriormente llegó una segunda misión de comisionados, conformados por Sonthonax y Poulvert, quienes tuvieron un rol fundamental en los sucesos posteriores. Su misión era hacer cumplir la nueva ley garantizando que los mulatos y negros libres participaran en la asamblea y terminaran con las revueltas, aunque no tenían órdenes de abolir o terminar la esclavitud. Los comisionados disolvieron automáticamente al gobierno colonial, destituyendo al gobernador y la asamblea colonial de los blancos con una amplia participación de los mulatos negros y libres. Estas nuevas medidas no hicieron más que incrementar el odio y la violencia. Pronto los blancos y los mulatos del centro y del sur de la isla comenzaron a armar a sus esclavos para poder enfrentarse entre sí y resistir a los comisionados. Esto permitió a los esclavos hacerse de armas y así levantarse contra sus amos como los rebeldes del norte. Para la complicada situación que se vivía en la isla, se sumó otro hecho: la presencia de ingleses y españoles, los cuales habían entrado en guerra. Esto llevó la transformación de una rebelión social a una guerra internacional, donde cada uno de los sectores sociales en la isla actuaron según su conveniencia. España intervino del lado de los esclavos rebeldes del norte, prometiéndoles la libertad a cambio de pelear a su favor en contra de los franceses y su gobierno. Toussaint, quien en ese momento era edecán de Georges-Vizcaú, uno de los 3 elegidos para liberar al pueblo esclavo, el cual también poseía un pequeño ejército armado. Por su parte, el gobernador Sonthonax, ante la imposibilidad de dominar a los grandes blancos monárquicos y aliados del nuevo gobernador, se vio en la necesidad de prometer lo mismo a los esclavos, a cambio de prestar su apoyo militar. La táctica resultó exitosa y Sonthonax logró derrotar a los blancos contrarrevolucionarios en el norte de la colonia, logrando así que los blancos huyeran de la isla dejando sus bienes y propiedades. De esta forma, el 11 de junio de 1793 se otorgaba la libertad a los esclavos que habían luchado del lado de la República. Un mes más tarde, como estrategia, se amplió este derecho a las familias de los que luchaban en el ejército, buscando así ampliar sus tropas. El 20 de agosto fue abolida la esclavitud en la parte norte de la isla, pero estas medidas fueron tomadas por el comisionado y no por el gobierno francés. La misma situación se utilizó en el centro y sur para frenar el avance de los grandes blancos aliados a los ingleses. El comisionado Poulvert también declaró la abolición de la esclavitud. Pese a todo esto, Toussaint se mantuvo junto a su ejército del lado de España. Desconfiaba de lo que pudiera suceder con las decisiones de los comisionados y que Francia no aprobara sus acciones. Pero debido a que en Francia el poder político había sido tomado por los jacobitas a finales de 1793 y a principio de 1794, la situación se modificó y el 4 de febrero de 1794 se decretó la libertad de los esclavos en todas las colonias. A partir de aquí, los hechos se desencadenaron rápidamente. Toussaint se pasó del lado de la República y combatió exitosamente a ingleses y españoles hasta expulsarlos de la isla. A partir de aquí, se convirtió en jefe indiscutible de los esclavos, y su nombre fue reconocido en todos lados como Toussaint Louverture. Por otro lado, los mulatos y negros libres acumularon poder al vencer la alianza que tenían los ingleses y los grandes blancos, y para cuando quisieron darse cuenta, las fuerzas que dominaban el territorio eran los ex-esclavos y los mulatos libres, al punto de enfrentarse entre ellos mismos, siendo Toussaint Louverture, al disolver estas revueltas, condecorado con el cargo de general y vicegobernador de la colonia. Estas contiendas entre exesclavos y mulatos volvió a estallar violentamente durante casi un año,
en las cuales fueron derrotados los mulatos por uno de los lugartenientes de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines. A pesar de los muchos conflictos y caos que estuvo sumida Saint-Domingue desde 1791, Toussaint planteó un proyecto de reorganización económica que llevó a la recuperación económica en pocos años. Su principal preocupación económica fue impedir el restablecimiento de la esclavitud y reorganización económica de la isla, logrando así que el componente racial se borrara y las diferencias se basaran en lo económico y el prestigio. Otra iniciativa tomada por Toussaint fue la redacción de una constitución el 7 de junio de 1801. Este hecho es de suma importancia, ya que marcó los deseos de igualdad de esta nueva élite en Saint-Domingue. Toussaint Louverture se coloca oficialmente como autoridad sobre toda la isla de la Española, convirtiéndose en general vitalicio con poderes casi absolutos y la potestad de elegir a su sucesor. Sin embargo, Louverture no declaró explícitamente la independencia de Saint-Domingue, reconociendo en su artículo número 1 que se trataba de una colonia del Imperio francés. Por su parte, Francia no estaba de acuerdo con la situación social, política y económica que estaba sucediendo en la isla. Por lo tanto, Napoleón Bonaparte, sí, el mismo Napoleón Bonaparte, envió tropas para terminar con el poder de Toussaint, establecer el poder de los colonos y reimplantar la esclavitud. Las tropas francesas se encontraron con la resistencia de los exesclavos de Toussaint, logrando así repeler a las tropas de Napoleón hasta que a causa de una traición, Toussaint fue capturado y enviado a Francia, donde murió en una fría y sucia celda el 7 de abril de 1803. En este punto, Dessalines tomó la dirección de las tropas con el mismo objetivo que el ya fallecido Toussaint, que era luchar por la libertad haitiana en contra de las tropas de Napoleón, las cuales al poco tiempo sufrieron una gran devastación, no solo por parte de los ejércitos ahora dirigidos por Dessalines, sino por la enfermedad de la fiebre amarilla, lo que hizo que se retiraran las tropas de todo el territorio. Y ya para el año siguiente, específicamente el 1 de enero de 1804, Dessalines tomó el poder y declaró la independencia de Haití y dictó una nueva constitución. En ella se proclamó inspirándose en los ideales de Toussaint Louverture, los cuales eran que todos los ciudadanos haitianos, sea cual sea su color de piel, serían a partir de ese momento llamados negros, y sobre estos fundamentos se levantó el primer estado libre con igualdad para todos sus ciudadanos. Cabe destacar que su independencia fue la segunda de toda América después de Estados Unidos y la primera república libre e independiente de toda fuerza extranjera. Se proclamó la erradicación de la esclavitud y trata negra, así como la independencia de Haití, siendo así Haití la influencia e inspiración del cese de las prácticas esclavistas en todos los confines de la tierra, un país que sirvió de modelo e inspiración para aquellos lugares donde imperaba la esclavitud y el maltrato en todas sus formas. A pesar de los grandes logros, luchas y conquistas, hoy vemos un pueblo sumido en la pobreza y marginación a causa de los muchos sucesos políticos de corrupción y engaños que se desarrollaron con el tiempo después de su independencia, siendo hoy el país más pobre de Latinoamérica y el segundo más pobre de todo el mundo. Y mi pregunta para ustedes es, un país sumamente rico, un país que luchó por sus derechos de igualdad y libertad, ¿por qué hoy no ha podido ser lo que en sus tiempos de gloria fue? Deja tu respuesta en los comentarios y recuerda que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para más contenido como este, recuerda suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Hasta la próxima.